Bueno, el equipo al final, después de una derrota, dentro de 2 días te da tiempo para cambiar rápido el chip. Por lo tanto, yo he visto al equipo bien, ya mentalizado para el partido del sábado y ya cero pensamientos sobre el partido de ayer, sobre Navarra. Bueno, puede afectar, sobre todo teniendo en cuenta que Tarragona lleva prácticamente un mes sin competir, bueno, pues esa frescura de piernas, pero bueno, a contrapunto nosotros tenemos ritmo competitivo y vamos a ver ese contrapunto a ver cómo se va durante el partido. Bueno, Tarragona es verdad que lleva un mes sin competir, el último partido que jugaron fue contra Villarrobledo con una derrota dura de ellos, pero bueno, seguro que vamos a ver un equipo diferente, más competitivo. Es verdad que por lo que he leído volvieron a entrenar el lunes, por lo tanto entiendo que de frescura de piernas van a estar y la cuestión es ritmo competitivo, pero bueno, dentro de ellos hay jugadores con mucho talento como Ferran Torres, Adrià Duc, la posición de base David Fernández, Tugores, un equipo que lleva muchos años juntos y seguro que va a ser un partido muy duro. Yo creo que las claves van a ser, yo creo que el control del rebote, que ellos no puedan correr, porque al final, después de un mes sin competir, si encuentran acciones fáciles, pues les va a dar confianza para enlazar y volver a la competición. Y yo creo que es eso, la transición de ellos y el rebote.